Vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a estar allí. Seguramente miraremos algunas otras referencias, pero sin movernos mucho de Hechos, capítulo 11. Desde el versículo 19, inicialmente vamos a leer hasta el versículo 26. Hechos, capítulo 11. Versículos 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, en esta mañana nos encomendamos a la guianza de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea para nosotros la lámpara, la lumbrera que debe ser a nuestro camino. Que así como nos has ido instruyendo en tu palabra acerca de tu superioridad y de tu plenitud, pero también nos has ido aterrizando, Señor, a que estas verdades y esta plenitud tuya tienen que alcanzar tu iglesia, la vida matrimonial, la relación de padres de hijos, los ambientes laborales, que también nos permita, Señor, continuar considerando cómo esa grandeza y esa plenitud tuya tiene que aterrizarse también a algunos aspectos de la vida de la iglesia. Que tú nos abras las Escrituras en esta mañana, que quites cualquier escama en nuestros ojos que no nos permita verte a ti y tu grandeza en este tiempo. Que tú por tu Espíritu Santo nos continúes conduciendo a toda la verdad. Amén. Empezando entonces en el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero empieza el versículo conectando con algo que ha sucedido en los capítulos anteriores. Por eso aparece ese ahora bien. ¿Qué es lo que ha sucedido en los capítulos anteriores? Como nuestros hermanos han estado citando muy bien en Mateo capítulo 16, del 16 en adelante, si ustedes miran eso en el Evangelio, el versículo 19, después de que Pedro ha hecho esa declaración de Cristo, de esa deidad de Cristo como el fundamento de la iglesia, el Señor le hace una promesa a Pedro también, y le dice que le daría las llaves del reino. Durante mucho tiempo, en el arte y hasta en las caricaturas, han representado a Pedro en la entrada del cielo con unas llaves muy grandes colgadas en la cintura. Pero esas llaves del reino y el cumplimiento de la utilización de esas llaves del reino en la vida de Pedro es cuando, por su predicación en Hechos 2, se abren los cielos con un mensaje salvador y se derrama el Espíritu Santo de una manera extraordinaria sobre los judíos que habían llegado a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Hechos 2. Pero en Hechos capítulo 10, o sea, lo que acaba de suceder antes de llegar a este versículo 19, ha sido también una utilización magistral que el Señor ha hecho a través de Pedro para que la predicación del mensaje de salvación llegue ahora sobre los gentiles en la familia de Cornelio, que estaba en Cesarea, el asentamiento romano más grande en todo el territorio de Israel, y también se derrame poderosamente el Espíritu Santo.
O sea, las llaves del reino habían sido utilizadas para ese derramamiento del mensaje salvador y del Espíritu Santo para judíos y para gentiles. El que Pedro hubiera llegado a los gentiles, hubiera estado posado en la casa de uno de ellos, hubiera comido con ellos, eso generó algunas inquietudes. Porque algunas personas a veces están más preocupadas por la obra de Pedro que por la obra del Señor. Era el Señor el que había hecho eso en Hechos capítulo 10, pero eso había generado algo de inquietud por las barreras culturales, religiosas, los paradigmas sociales que ellos podían tener. Pero al final, eso se resuelve y nos va a dar entonces más detalles de lo que va a suceder a partir de que los hermanos entendieron de que ese mensaje de salvación y ese derramamiento del Espíritu Santo no era solamente para los judíos, sino que tenía que alcanzar a todo el mundo. Sí es cierto que el Señor había dicho en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, que primero había que ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero ese mensaje no era exclusivo para Israel. También el Señor había dicho en Hechos 1:8 que recibiríamos poder del Espíritu Santo y que seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que está sucediendo aquí es cómo el Señor está moviendo su testimonio para que llegue hasta lo último de la tierra. Es interesante que esos movimientos del Señor no es que envió todas las comodidades y les dijo quienes están aquí bien pero quieren estar mejor y yo los llevo a otro lugar para que lleven el testimonio del Señor, sino que el medio que Dios mismo utiliza es la persecución y la dificultad. Los hermanos fueron esparcidos, ¿por qué? Porque hubo una gran persecución. Los hermanos estaban muy contentos en Jerusalén, porque lo que se estaba viviendo en Jerusalén era una cosa verdaderamente extraordinaria, tan extraordinaria que algunos que habían llegado solamente puntualmente a la participación de la fiesta de Pentecostés no regresaron a sus lugares, sino que se quedaron allí. Imagínense ustedes, por ejemplo, que viniéramos a un campamento como este y usted no regresara a su casa, no regresara a su trabajo, a su ciudad, sino quedémonos aquí disfrutando de este campamento tan extraordinario con el Señor. Pues algo así era lo que había sucedido en Jerusalén. Pero no podían olvidar cuál era la dirección y el plan del Señor, y es que ese testimonio de salvación tenía que llegar a todo el mundo. Entonces, posiblemente el enemigo pensaría que si hace persecución acabaría el testimonio, pero esa persecución que aún mismo Dios permitía era para que se despertara más celo y más fe, y para que los hermanos que estaban concentrados en un solo lugar pudieran llegar hasta lo último de la tierra. El Señor tiene que permitir circunstancias en nuestra vida para movernos de esa comodidad, o como ahora llaman esa zona de confort, donde aquí estoy muy bien y no me quiero mover ni un poquito. Así como dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, que el águila excita la nidada, de la misma manera el Señor tiene que remover esa comodidad. ¿Para qué? Para que salgamos a donde el Señor nos quiere llevar. Y el instrumento que Él estaba utilizando para esto era la persecución. En nosotros podrá ser la enfermedad, o el conflicto familiar, o la situación con los hijos, laboral, económico. No sabemos el Señor cómo lo va a hacer, pero el Señor va a cumplir su propósito último para, como veíamos a primera hora, para que todo el mundo conozca ¿qué? La plenitud de la gloria del Señor. Estos hermanos se desplazan 480 kilómetros al norte de Jerusalén, para llegar a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Pero ellos, cumpliendo lo que había sido, digamos, como su modelo de evangelización y de predicación, era primeramente solamente a los judíos. Pero ahí hay como un punto final en ese versículo, como para decirnos, ahí no termina todo. Se alcanzó primero a todos los judíos que iban encontrando en el camino, le iban dando este testimonio. Pero en el versículo 20 ahí aparece un pero, que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Quiénes eran estos hermanos? Pues lo único que la Biblia nos está diciendo es que eran unos varones de Chipre y de Cirene. No sabemos quiénes fueron, no sabemos cuáles eran sus nombres. Lo único que sabemos es que estos sencillos hermanos, anónimos hermanos,
sin buscar ningún tipo de figuración ni de quedar siquiera en el registro bíblico, solamente como unos sencillos hermanos de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, le hablaron también a los griegos, a los que habían sido, digamos, habían crecido y se habían formado dentro de esa cultura helenística. Y ahí anunciaron no su predicación judía, sino el evangelio del Señor Jesús. ¿Eso estaba bien o eso estaba mal? Claro que eso era lo que el Señor quería hacer y eso estaba extraordinariamente bien, pero ellos seguramente estaban con mucha inquietud respecto a si además de los judíos podían hablarle a los gentiles o a los griegos. El sello, o sea, como la rúbrica de que el Señor estaba detrás de todo esto, está ahí en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hoy en día las personas equivocadamente están buscando el aplauso y el reconocimiento de los hombres y quieren que los presentes como los superapóstoles, los reverendísimos, ¿sí? Quieren tener una gran cantidad de seguidores, ser muy famosos, que aparezcan en sus páginas muchas manitos arriba. Y aquí vemos unos hermanos cumpliendo la obra del Señor de manera anónima. Y sencillos hermanos, porque no son los apóstoles los que arrancaron aquí. Aquí no está Pedro, aquí no está Juan. Aquí están sencillos hermanos que habían sido alcanzados por ese testimonio, habían estado experimentando esa plenitud del Espíritu Santo, esa plenitud de la vida de la iglesia, y ahora el Señor mismo los ha movido a otro lugar a dar testimonio de Él. Antioquía era una ciudad muy grande, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La primera ciudad era Roma. La segunda ciudad era Alejandría, la tercera ciudad era Antioquía. Había sido fundada por uno de los generales, uno de los 4 generales en los que se dividió el Imperio Romano, que se conocieron como los diádocos. Se llamó Seleuco Nicator I. En el año 301, después de una batalla que se llamó la Batalla de Ipsos, fundó esta ciudad de Antioquía. En honor a Antioquía, Antíoco se llamaba el papá de él, en honor al papá nombró esta ciudad. No era una ciudad costera, era una ciudad que quedaba a las orillas del río Orontes, a 32 kilómetros del mar Mediterráneo, y no era la única ciudad que se llamaba Antioquía en ese entonces. Seleuco, para tratar de recordar el nombre del papá, 16 ciudades las había llamado con ese nombre. Seleuco Nicator, va a ser el antepasado de Antíoco Epífanes, aquel personaje que es como una figura de lo que sería el anticristo, cuando el 25 de diciembre del año 165 a.C. sacrificó una puerca en el lugar santísimo. Es el primer rey del norte del que hablaría Daniel capítulo 11. Entonces estaba él estableciendo lo que iba a ser la capital de su reino. Él iba a reinar sobre toda Siria y sobre toda Mesopotamia. Y iba a ser esta ciudad la joya o la reina del oriente. Así que Roma era la ciudad del poder. Jerusalén, diríamos, era la ciudad de la religión. Alejandría era la ciudad del intelecto. Como Atenas era la ciudad de la filosofía. Y Antioquía sería la ciudad ¿de qué? De los negocios y de la inmoralidad. A esta ciudad es que están llegando estos hermanos. A una ciudad asentada en región de sombra de muerte. Una ciudad en medio de las tinieblas. Allá los estaba moviendo el Señor. El culto a los dioses griegos Artemisa y Apolo, que se acompañaba de mucha prostitución ritual, era muy común en esta ciudad. Allá los estaba llevando el Señor. Algunas personas dicen que para la época en que se escriben estos textos, Antioquía podría estar con una población cercana a 500,000 de habitantes, que para una ciudad de la antigüedad pues es verdaderamente grande. Estos hermanos entonces exponen a eso, a una situación de tinieblas, a una población griega, helenística, llenos de conocimiento y de filosofía. Muchas de las cosas que hoy en día nos previenen de dar testimonio del Señor. No, yo no le hablo del Señor a esta persona porque esta persona
ha leído mucho, esta persona sabe mucho. Y si sabe mucho, entonces yo no le voy a hablar del Señor. La necesidad del hombre, independiente de cuánta conocimiento pueda tener o cuánta filosofía haya podido llegar a descubrir, sigue siendo exactamente la misma. No importa en qué lugar del mundo y qué nivel de conocimiento tiene, si no se ha encontrado con el Señor, todavía está vacío espiritualmente. Estos hermanos entonces no están preocupados si los van a confrontar con temas filosóficos, si les van a decir, hábleme entonces de Sócrates o de Platón o de Aristóteles. Ellos lo que van a hacer es presentar el testimonio del Señor. O sea que ellos se desprograman de cualquier tipo de prevención, se colocan en las manos del Señor y el Señor los usa poderosamente. Y los usa tan poderosamente que dice el versículo 21, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, pero no se quedaron como con una información aquí como del creer, como si estuviera solamente en la mente, sino, y se convirtió. O sea que todo ese testimonio que estaban recibiendo, al hablar de que los convirtió, era que transformó las vidas de ellos. Y de esa manera entonces se va a empezar a transformar esta ciudad, Antioquía, que sería una ciudad, como ya les estaba diciendo, sinónimo de los negocios y de la inmoralidad. Esto es lo extraordinario que hace el Señor. Y de verdad que lo que está sucediendo aquí es un asunto verdaderamente extraordinario. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como les digo, y siguiendo Hechos 1:8, han estado en Jerusalén, en Judea, y han llegado como hasta Samaria. Pero esta va a ser el establecimiento de la primera iglesia gentil, propiamente. O sea que esto que está sucediendo aquí es algo singular. Y además de que es algo singular, es como las primicias de todo eso que el Señor va a hacer de allí en adelante, para que su plenitud alcance todo el mundo. Esta noticia en el versículo 22 de lo que el Señor está haciendo en Antioquía a través de estos sencillos hermanos, llegó la noticia a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Está sucediendo algo ya extraordinario, estamos a 480 kilómetros. Enviemos a un hermano, enviemos a un hermano. ¿Qué hermano enviamos? ¿Sí? Y ahí, obviamente, por la dirección del Señor, como lo vamos a ver ahora, por la confirmación de la misma palabra del Señor, pues no podía ser otro sino Bernabé. Este Bernabé, que aparece en este versículo 22, tendríamos que tratar de rastrearlo un poquito hacia atrás de dónde fue que salió. Vamos a ir ahorita devolviéndonos un poquito a Hechos capítulo 4, versículo 36, para conocer un poquito más de quién es este hermano al que los apóstoles le van a encomendar la misión de ir a Antioquía a ver qué es lo que el Señor está haciendo allá. Hechos 4. Como dice el subtítulo de las sociedades bíblicas encima del 32, los hermanos están teniendo todas las cosas en común, y en el versículo 36 dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera mención de Bernabé en todo el Nuevo Testamento. Va a haber un contraste con el capítulo siguiente de otros hermanos que vendieron la heredad, pero no pusieron todo a los pies del Señor. Ahí va a haber un pero, empezando el capítulo 5. Pero me devuelvo entonces solamente para revisar cómo el Señor nos introduce a este personaje. Nos dice que se llamaba José, que los apóstoles le cambiaron el nombre, le pusieron este apodo de Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí nos va a dar un detalle muy muy importante de que era levita y que además de eso era de Chipre, donde acabamos de leer que están sucediendo cosas hacia el norte. Este es un hombre de fe que tenía una heredad, entendió que todo era para el Señor, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, no buscando ya su propia seguridad, sino el servicio del Señor. El nombre José significa Él añade. ¿Se acuerdan cuando Raquel tuvo su primer hijo? Que no lo alcanzó a disfrutar porque apenas tuvo el primero le pidió al Señor que le diera el siguiente y en el siguiente se murió.
teniendo su segundo hijo. Algo de eso se compartió en el campamento de Buga el año pasado y seguro algunos hermanos lo podrían revisar. Entonces ese nombre como de él añade, ven este hermano, ven esta plenitud del Señor en él, ese servicio que está teniendo entre ellos, dicen, no, a este hermano yo creo que le queda mejor este nombre de hijo de consolación. Solo que ese hijo de consolación es más que hacerse al lado de alguien que está llorando para que deje de llorar. Con ese nombre de Bernabé lo que le están diciendo es que es un alentador, que es un animador, que es un reanimador, que es un reactivador, que es alguien que impulsa, que estimula. O sea que con ese nombre estaban ellos reconociendo, digamos como que el ministerio en el que el Señor estaba formando a este hombre. Vamos a verlo en acción a Bernabé o al Señor en acción a través de Bernabé más adelante en Hechos capítulo 9, la segunda mención de Bernabé. Hay 30 menciones en todo el Nuevo Testamento acerca de Bernabé. No las vamos a ver todas 30 hoy, porque si no el almuerzo sería como a las 5 de la tarde, ¿sí? Pero estas iniciales son muy importantes para que conozcamos un poco más acerca de él. Pero que aunque aparece 30 veces en el relato del Nuevo Testamento, digamos que en el argot del cine hoy en día dirían que era un actor de reparto, porque él aparece y desaparece, aparece y desaparece. No es el Pedro, no es el Pablo, no es el Juan, no es el Timoteo, no es uno de los protagonistas, sino, entre comillas, el de un papel secundario. Solo que eso en el Nuevo Testamento y en los planes del Señor no existe, porque no hay nada secundario. Todo lo que el Señor está haciendo es primario en la vida de cada uno de nosotros. Pero ahí lo vamos a ver entrando en acción y volviendo a salir, entrando y volviendo a salir. Dice Hechos capítulo 9, después de la conversión de Saulo, que había sido un gran perseguidor de la iglesia, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, se está refiriendo a Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero como era de esperarse, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Este es un falso convertido, viene a vernos las caras, a registrar quiénes son los que están aquí, y luego nos va a perseguir y luego nos va a matar. Era, digamos, como la reacción esperada. Seguramente algunos de los que estamos aquí, un porcentaje tal vez de unos 99.5%, pensaríamos lo mismo, ¿no? Ya, este no es un verdadero convertido, este está echándonos ojo quiénes somos para luego cogernos distraídos y perseguir. Para que pudiera cambiar la percepción que los hermanos y que la iglesia tenía de este antiguo perseguidor, ¿qué se necesita? El versículo 27 nos dice, ¿qué es lo que se necesita? Entonces Bernabé, el hermano, hijo de la consolación, o sea, el alentador, el que apoya, el que reactiva, el que estimula, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Es Bernabé el que lo lleva a los apóstoles. Ahora, uno esperaría que el capítulo terminara allí y las cosas estuvieran muy bien, pero la verdad, dice el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea que los creyentes no lo querían por antiguo perseguidor y los griegos con los que discutían menos lo querían matar. Estaba Saulo en el lugar equivocado. Y dice el versículo 30, y cuando supieron esto los hermanos, o sea que los griegos lo iban a matar por disputar con ellos denodadamente, le llevaron hasta Cesarea, el puerto romano en el Mediterráneo, y le enviaron a Tarso. Hermano muy querido, te queremos mucho, pero por protegerte es mejor que te vayas. Y cuando él se va al versículo siguiente dice, entonces en el 31 las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andaban andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que cesó esa persecución inicial y luego todo ese malestar o incomodidad que se estaba generando ya por la misma presencia de Pablo allí, cesa también y las iglesias tienen paz cuando lo mandan para su casa. Saulo, en tu casa vas a estar mejor.
y se fue y estuvo en su casa. ¿De acuerdo? Ahora regresamos entonces a Hechos capítulo 11. Vuelvo a leer el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a Dios de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Acuérdense que lo que el Señor está haciendo, ese movimiento del Señor, es hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y resulta que Bernabé era de allá, ¿sí? Algo tuvo que haberse encendido dentro de él. Algunos hermanos, inclusive cuando miran este pasaje, que cuando los apóstoles dijeron ¿a quién enviamos? Era como si Bernabé levantaba la mano y ¿a quién miramos? ¿A quién enviamos? ¿A quién enviamos? Hasta que dijeron, Bernabé, usted es el hombre y los hermanos lo envían. ¿Cuánto creen ustedes en tiempo que ha pasado de lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 9, cuando despiden a Saulo hacia Tarso y nunca más se vuelve a nombrar a Bernabé hasta este capítulo? A veces cuando leemos la Biblia pensamos que eso puede ser algo de días, tal vez algunas semanas, unos meses, 1, 2 años. Si hiciéramos, y sería un poquito extenso hacerlo en este momento, esa cronología, sobre todo basados en Gálatas capítulo 1, estaremos hablando aproximadamente entre 10 y 11 años. Entonces están pasando 10 años en la vida de Bernabé y Bernabé no aparece en el registro del Nuevo Testamento, entonces uno podría decir, no está pasando nada en la vida de Bernabé. Porque no figura, no sucede, no se muestra, no habla, no lo vemos haciendo absolutamente nada. Pero ahí, mientras aparentemente no está sucediendo nada, el Señor está trabajando tremendamente en la vida de este hombre. ¿Para qué? Para lo que va a hacer a continuación para el Señor. 10 años de tratamiento del Señor bajo la sombra. Como alguna vez leía de una palma que cuando la siembran mide apenas como 1 metro. Y pasan los años y es 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Y después de 10 años se estira y termina midiendo más de 10 metros. Entonces uno podría mirar la palma y decir que no pasa absolutamente nada, porque durante 10 años permanece de la misma talla, de la misma longitud, 1 metro. Pero algún curioso, por no decir algún desocupado, dijo, algo tiene que estar pasando. Entonces lo que miraron fue que era lo que sucedía bajo tierra, y lo que estaba sucediendo bajo tierra es que como iba a ser tan alta, de más de 10 metros, sus raíces tenían que ser mucho más profundas para que el viento no la fuera a tumbar. Digamos como muy en línea con lo que nuestro hermano nos compartía citando el Salmo 1. Entonces aparentemente no se ve el crecimiento, porque creemos que el crecimiento es hacia arriba. También nos compartía nuestro hermano Orlando anoche. Pero el crecimiento tiene que ser en profundidad. ¿Para qué? Para poder estar firmes cuando venga la hora de la prueba también. Entonces en esos 10 años el Señor ha estado trabajando en el corazón de Bernabé. Él no está figurando y aparentemente él no ha hecho nada, pero el Señor sí ha hecho mucho en la vida de Bernabé y ahí lo está capacitando el Señor para lo que viene. Y lo enviaron, versículo 22. El versículo 23 dice lo siguiente: y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí les voy a hacer una invitación a todos para que pensemos en esto. Vamos a tratar de hacer como si fuera un viaje en el tiempo y vamos a llegar a ese momento. Está la iglesia reunida en Antioquía. Ese es el día que Bernabé va a entrar a la iglesia de Antioquía por primera vez. Y nosotros estamos asomándonos por la ventana qué es lo que está pasando allí. ¿Él de dónde salió? De Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y los que enseñaban eran los apóstoles, los que tenían el conocimiento de primera mano, los que habían visto los milagros, las predicaciones del Señor, las exhortaciones, sus parábolas, ¿sí? Y cuando nos asomamos por la ventana, no vemos ningún apóstol. Y si comparamos diciendo que salimos desde Jerusalén, estamos viendo lo que está pasando en Antioquía, todo nos parece distinto. Los hermanos en Antioquía no acomodan las sillas como los hermanos en Jerusalén. El orden de la reunión no es como los hermanos en Jerusalén. Es más, antes de que entre nuestro hermano Bernabé, los hermanos han estado cantando
y están cantando canciones que no se cantan en Jerusalén. Y algunas de las que se cantan, acá les han puesto otra música. Todo está como distinto. Ahora, si ya detallamos a las personas, los vemos como distintas. Hay unos que están como muy acostumbrados a lo que normalmente hemos visto en Jerusalén. A eso deben ser los judíos. Pero ahí hay unos griegos mezclados entre ellos, y estos se visten como distinto, y se peluquean como distinto, y se ríen como distinto. Todo es como distinto, ¿sí? Y ahí estamos nosotros asomados por la ventana. Todo es distinto, definitivamente. Pero hay una cosa que es igual en Jerusalén y en Antioquía. Y eso fue lo que vio Bernabé. Versículo 23. Cuando llegó y vio que eran locos, que eran singulares, que algunos eran muy sui generis, que algunos eran como muy salidos de la norma. No, no vio nada de eso. Posiblemente lo vio en el sentido de que esas cosas eran evidentes a los ojos, pero por encima de eso, y eso es visión espiritual también, lo que él vio fue la gracia de Dios en medio de esa iglesia. Por eso dice el versículo 23, que se regocijó, porque lo que él estaba viendo era, qué hermanos tan distintos, qué iglesia tan distinta, qué gloria la del Señor, que es única en su supremacía y en su plenitud. El Señor es único y su gracia se reconoce en este lugar. Como dice 1 Corintios 14:25. Cuando él llegó ahí dijo, definitivamente el Señor está en medio de ustedes. Eso fue lo que él vio. Y para poder ver eso, tenía que haber sido tratado por el Señor. Especialmente, ¿por qué? Por un detalle de los que leíamos ahorita en Hechos capítulo 4, que él era un levita. O sea que si había celo en todo Israel respecto a compartir o tener comunión con los gentiles, imagínense a alguien de la tribu de Leví que tenían todas esas pautas de cómo lavarse las manos y cómo utilizar la copita y cómo hacer los sacrificios. Ya había trabajado suficientemente el Señor para que cuando Él llegue y encuentre a esta iglesia gentil, lo que ve es no esas diferencias, sino la gracia del Señor en medio de todos y cada uno de ellos que estaban allí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que fue el tema de su predicación en medio de los hermanos? Entonces uno podría decir, bueno, se paró en su primera reunión y bueno, vengo aquí con todos los poderes delegados de la iglesia de Jerusalén y por los apóstoles que me enviaron. Y ahora en adelante les voy a decir cuáles son las normas de cómo nos tenemos que reunir y cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a hablar y cuáles son los textos de la palabra del Señor que vamos a utilizar. Nada de eso. El tema de su predicación fue, exhortó, Bernabé, hijo de consolación. Eso habla del trabajo del Señor en él, a que todos, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Si lo pudiéramos parafrasear de otra manera, asombrado, porque yo lo veo ahí regocijado, sonriente todo el tiempo viendo todas estas cosas, diciéndoles, no pierdan lo que el Señor les ha dado. Esto que está sucediendo aquí no es una obra humana, esto solamente el Señor lo puede hacer, y no lo pierdan. Y ahora, como están rebosantes de gozo, así como yo estoy contento, también les quiero decir que posiblemente vengan dificultades más adelante y a pesar de que aparezcan las dificultades, permanezcan fieles al Señor. ¿Cuántos Bernabé nos hacen falta hoy en día? Que su palabra sea de exhortación, porque además hemos entendido muy mal lo que es la exhortación. Entonces se encuentran dos hermanos y dicen, no, me encontré con el hermano fulano de tal y lo exhorté. Y lo exhorté es que le pegué la vaciada de la historia de la iglesia, ¿sí? Lo exhorté. En el fondo dice, yo creo que nunca será restaurado a través de mi exhortación, pero le dije lo que le tenía que decir. ¿Será cierto eso? Bernabé no era un complaciente, pero definitivamente sí tenía que ser un comprensivo de las cosas que sucedían. Y cuando dice exhortación, entonces no es para acabar de pisotear o de anular, sino para animar y para estimular, para que los hermanos
siguieran adelante, permaneciendo fieles al Señor. Continúa el versículo 24 diciéndonos más detalles acerca de este hombre, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ya por el testimonio de estos hermanos anónimos, muchos habían creído y se habían convertido al Señor. Y ahora con esta predicación del hermano Bernabé, donde está diciendo que permanezcan firmes en su corazón con ese propósito de permanecer fieles al Señor, aparece también como la firma del Señor al final del versículo 24 diciendo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Era como la confirmación. Así como los servidores anónimos, el Señor los respaldó y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Ahora con este testimonio de este levita en medio de ellos, de que con ese corazón y esos propósitos sigan fieles al Señor, el Señor añade como diciendo, el Señor está detrás de lo que está sucediendo. Es el respaldo del Señor y a su obra a través de este hombre. Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso casi que lo conecta a uno con un versículo que no vamos a leer en Hechos capítulo 6, cuando los hermanos se dan cuenta de que las viudas de los helenistas han sido descuidadas en el servicio de las mesas, y entonces buscan 7 hermanos, y dice que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para poder hacer ese trabajo. Esa era la diaconía y el servicio. Y aparentemente para lo que los estaban escogiendo era para servir a las mesas. Si seguramente a nosotros nos tocará hacer la selección de personal, nuestro primer criterio era que no le tiemblen mucho las manos cuando lleve la bandeja. ¿Sí es así o no? Que tenga buen equilibrio. ¿Sí? Nada que ver con los requisitos que el Señor había establecido. Que hubiera buen testimonio, que estuviera en la plenitud del Espíritu Santo y que fuera, en el caso de Bernabé, de fe, y en el caso de los hermanos en la diaconía en Hechos capítulo 6, llenos de sabiduría. O sea que para el servicio más sencillo dentro de la casa del Señor, esos son los requisitos que se tienen que cumplir. No son requisitos académicos, de conocimiento, de antigüedad, ¿sí? Como de mirarnos las charreteras aquí entonces, quiénes son los generales y de ahí en adelante cómo es que sigue la jerarquía. Buen testimonio, la plenitud del Espíritu Santo, fe y sabiduría. Los requisitos del Señor. Ahora, si esos son los requisitos que el Señor establece en su palabra, cualquier otro requisito que nosotros pongamos entonces es un añadido, y no es lo importante como ya el Señor nos había estado hablando. Hay una gran multitud agregada al Señor, versículo 24. Y ahora miren qué extraordinario lo que sucede en el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Volvámonos a ubicar entonces en esa situación. El Señor ha añadido una gran multitud, y en esa gran multitud pues los hermanos aprecian de manera extraordinaria ¿qué? El mensaje que el Señor está trayendo a través del hermano Bernabé. El Señor está utilizando a Bernabé de una manera extraordinaria. Y entonces en ese momento donde él es como la figura cumbre de esa iglesia en Antioquía, donde él perfectamente hubiera podido decir, encontré mi lugar. En ese momento, él se da cuenta de que esa no es la labor de un solo hombre. Y eso que ya había sido sembrado en la vida de Saulo, que el Señor ya había marcado y que lo había utilizado, pero que ahora está en el ostracismo y que ha salido de la escena también durante 10 años, dice, voy por él. Voy por este hermano. Casi que le dice, hermanos, me tengo que despedir por ustedes por un tiempo. Todo lo que estamos disfrutando aquí es un asunto extraordinario, pero todavía el Señor continúa con cosas aún más extraordinarias. Entonces, en el momento en que él hubiera podido defender su propia figuración y su posición y pasar a la historia como el tenaz pues en esta iglesia, va y busca a Saulo y lo trae. Versículo 25. Desde Antioquía hasta Tarso, para esa época eran más o menos 4 días de camino. Con algunos peligros eran 4 días. Ahora recuerden que Saulo salió de la escena durante 10 años. O sea que no solamente era llegar a Tarso, sino llegar a Tarso y a buscarlo y a pedir referencias, ¿sí? Eso ya implicaba
un trabajo extra, un trabajo adicional. Pero lo que me parece a mí más extraordinario es cuando dice que lo buscó, lo halló y lo trajo. Eso es lo que hace un Bernabé. Eso no era como buscar a alguien en el Facebook, buscarlo en el WhatsApp. Era verdad buscarlo. Lo buscó. Algunas personas dicen que digamos que si una palabra más exacta para traducir lo que verdaderamente se escribió ahí fue, lo cazó con Z. O sea, eso fue una búsqueda, pero así de cacería. Y entonces dice, lo halló, o sea, lo encontró. Buscarlo era difícil. Hallarlo era más difícil, ¿cierto? Pero más difícil era traerlo. Es que no ha pasado un distanciamiento de una semana o de un mes. Han sido 10 años. No sabemos cómo habrá sido ese diablo. Yo pensé que se habían olvidado de mí. Nunca me mandaron una cartica, nadie me vino a buscar. ¿Sí? No, yo no creo en esto. Yo creo que es para esto no sirvo. Yo creo que yo eso como que me lo imaginé. ¿Quién sabe lo que uno podría pensar humanamente? El Señor también había estado trabajando en Saulo. ¿Para qué? Para lo que venía a continuación. Esos son los tiempos del Señor operando en cada uno. Así como había estado trabajando en Bernabé, había estado trabajando en Saulo. ¿Para qué? Para que se encontraran en este momento. Y lo trajo. En este momento no es para que usted diga, uy, a mí sí que me ha hecho falta un hermano Bernabé, porque a mí no me han buscado, a mí no me han hallado y a mí no me han traído. Más bien yo le digo todo lo contrario. Hermano, si el Señor nos permite escuchar en esta mañana, usted tiene que ser un hermano Bernabé. Ahora yo le pregunto, ¿a quién va a buscar? ¿Cuál es el hermano que el Señor le trae en este momento que usted tiene que buscar? Piénselo allí. ¿Cuál es el hermano que le está diciendo? Tienes que buscar a este hermano lo tienes que buscar, porque yo pagué un precio por él y he estado trabajando con él, y ahora yo necesito que tú trabajes con este hermano. ¿Cuál es ese hermano? Téngalo allí en la mente. ¿Cuál es ese hermano que el Señor le inquieta y diga, de verdad, este hermano, no ha pasado un mes, no ha pasado un año, sino muchísimo más tiempo, y ahora el Señor me inquieta de que yo debería de buscar, hallar y traer a este hermano? Voy a contar hasta 3 y cuando diga 3, todos vamos a decir en alto, en voz alta, el nombre del hermano en el que estamos pensando. 1, 2 y 3. Eso ya quedó grabado allá en el cielo. ¿Ya? Y entonces seremos testigos unos respecto a otros si cumplimos la carga del Señor respecto a eso. Entonces, alejándose de cualquier tipo de figuración o de protagonismo, aquel que había sido como el actor de reparto, no importa, busca a Saulo y lo trae. Y se congregan allí con la iglesia y enseñan a mucha gente. Y los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que se congregaron y enseñaron. O sea, allí están ellos haciendo ese trabajo colaborativo para el testimonio del Señor. Ese trabajo rindió sus frutos. ¿Se pudo ver la supremacía del Señor y la plenitud del Señor en la iglesia de Antioquía? La respuesta está ahí también en ese versículo. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. En Hechos capítulo 1, versículo 15 ya se les había llamado discípulos. En Hechos capítulo 5, versículo 14 ya se les había llamado creyentes. En Hechos capítulo 5, versículo 32 ya se les había llamado testigos. En Hechos capítulo 6, versículo 3 ya se les había llamado hermanos. En Hechos capítulo 9, versículo 2 ya se les había llamado seguidores del camino. En Hechos capítulo 9, versículo 13 ya se les había llamado santos. Y en Hechos 24, versículo 5 más adelante se les llamaría nazarenos. Pero aquí, por primera vez, se les llamaría cristianos. Se creyeron en el Señor y se convirtieron. ¿En qué ciudad era que estábamos? En la ciudad de los negocios y de la inmoralidad. Y allí en la ciudad de los negocios y la inmoralidad, la plenitud del Señor brilló tanto en las vidas transformadas de los que estaban, que los que estaban alrededor de ellos dijeron, cristianos.
Un hermano de apellido Ironside, que ha escrito muchos libros, tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero a la China. Y cuando llegó a la China, todos los hermanos lo presentaban como Yasu Yen. Yasu Yen, y yo me llamo Ironside, no Yasu Yen. Entonces, en cantonés, ¿qué quiere decir eso? Yasu es la manera como llamamos a Jesús aquí. Y Yen es hombre. Tú eres el hombre de Jesús. O sea, lo que veían en él era la plenitud del Señor y lo reconocían de esa manera diciéndole que era Yasu Yen. ¿Sí? Ahora cuando nos ven a nosotros, ¿qué ven? ¿La gracia de Dios? ¿O solamente nuestra carnalidad y nuestro pobre testimonio? A veces nos justificamos diciendo que es que el tesoro está en vasos de barro, entonces primero se ve el vaso, sí es cierto, pero ese vaso tiene que ser quebrado entonces para que se vea el tesoro que es el Señor. Pero eso de llamarse cristiano no fue solamente como para tener un nombre y que los reconocieran, era ya como el reconocimiento, esa identificación con Cristo de que esas vidas en la ciudad de los negocios y la inmoralidad habían sido transformados. Y ese testimonio perduró de ahí en adelante. Y Antioquía, aún siglos después, fue una ciudad de una gran enseñanza y un testimonio extraordinario del Señor. En este primer siglo, pues con Pablo, con Bernabé, con Pedro, pero en el segundo siglo también hubo grandes maestros allí, como Teófilo o Ignacio, y en el siglo III y en el siglo IV, otros hermanos también, ¿ya? Como Juan Crisóstomo, Teodoreto, ¿sí? Luciano, fueron hermanos que, digamos, como siguieron ese testimonio extraordinario de lo que el Señor era tocando, transformando vidas y transformando ciudades enteras. La ciudad de la inmoralidad, muy parecida a lo que sería la iglesia de Corinto, solo que en una escala aún más pequeña en cuanto a lo de la inmoralidad. Por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. No otros nombres por otros énfasis, ni porque consideraran más la enseñanza de algún hermano determinado, sino la obra de Cristo y el reconocimiento de la obra de Cristo transformando la vida, o sea, la manera de pensar, de sentir, de decidir y el lenguaje de aquellos que habían estado asentados en esa ciudad pagana previamente. Lo que sigue es largo, pero lo voy a resumir en dos cosas. Leyendo desde el versículo 27 hasta el versículo 30, que nos muestra, nos da testimonio de cómo fue esa evidencia de estos cristianos, estos que estaban reflejando la vida de Cristo de una manera tan extraordinaria dentro de ellos mismos, esa plenitud. En aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Dentro de todas esas cosas extraordinarias que el Señor les está permitiendo disfrutar, llegan unos hermanos, dentro de esos hermanos un profeta, y ese profeta anuncia que vendrá una hambruna. Esa hambruna cronológicamente fue del año 44 al año 48 después de Cristo. Ese es el testimonio. Viene una hambre tremenda. ¿Para quiénes? Para toda la tierra. O sea que esa hambre los va a tocar a ellos también en Antioquía. Y aunque el hambre los va a tocar en Antioquía, dice, los hermanos en Judea van a sufrir más que nosotros. Judea era una ciudad más densamente poblada y Antioquía quedaba en la ruta norte de todas las caravanas por encima del Tigris y del Éufrates. O sea que estos hermanos están diciendo, a ellos les va a ir peor que a nosotros. Vamos a ayudarles para paliar esa dificultad que ellos tienen que enfrentar. Y entonces los hermanos, que no fue por enseñanza ni por iniciativa de Bernabé ni de Pablo, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. O sea que no solamente fue, digamos, como decir, bueno, vamos a orar por los hermanos que van a pasar necesidad. Oremos para que cuando tengan hambre no les vaya a dar mucha gastritis, ni se les vaya a bajar mucho el azúcar. No, claro que oraron por los hermanos cuando fueran a enfrentar la necesidad.
y se metieron la mano al bolsillo y enviaron socorro. O sea que siguieron, ¿qué? Aterrizando la plenitud del Señor a una necesidad material que tenían que enfrentar. ¿No dice Santiago que si vemos a nuestro hermano desnudo o hambriento y entonces lo despachamos, ve en paz, como diciéndole, hermano, voy a orar por ti? Pues si el hermano tiene hambre, primero dele la comidita y dígale después que haya comido que usted va a orar por él. Eso es lo que dice Santiago y lo va a repetir Juan más adelante. Allí vamos a dar testimonio de nuestra fe. O sea que verdaderamente somos cristianos, o sea que Cristo está viviendo su vida a través nuestro, atendiendo a la necesidad, aún material, de otros. Les dije que esto era singular porque esto no había sucedido antes, lo que estaba sucediendo, digamos, como el establecimiento de esta primera iglesia gentil, ¿sí? Pero esto también es extraordinario. Mire, ningún otro relato en la historia de la antigüedad, ningún otro relato, ninguna otra cultura nos habla de que una comunidad grande en una ciudad haya hecho una gran colecta para ayudar anticipadamente a unos hermanos que iban a enfrentar necesidad en otro. O sea que todo lo que está haciendo el Señor es por primera vez. Uno podría decir, bueno, pues esperemos a ver que llegue el hambre y ya cuando veamos cómo está la cosa miramos si nos metemos la mano al bolsillo. Se anticiparon a que eso sucediera. Esto que estamos leyendo en Hechos capítulo 11 es más o menos del año 41-42. Por el capítulo 12 va a morir Herodes, que muere en el año 42. Y la hambruna de tiempo de Claudio, que fue el emperador que siguió a Calígula y que antecedió a Nerón, esa hambruna es del año 44 al año 48. Se anticiparon a la llegada de la necesidad y respondieron a qué, a la voz del Señor a través de esa profecía y cuidaron de sus hermanos que la iban a pasar peor. Ese es un reflejo claro de un verdadero cristiano. O sea que está tocado tan integralmente por el Señor que aún responde a la necesidad material de los hermanos que están cerca. O sea que esa gracia del Señor tan extraordinaria que habíamos visto en Antioquía desborda en este momento y ahora alcanza hasta los hermanos que están en Judea. Termino con esto en el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hay una manera mnemotécnica de recordarlo muy fácil, y es pensando en el número 3 y en el número 9. El número 3 y el número 9 forman el número 39, los libros del Antiguo Testamento. Pero si multiplico 3 por 9, me da 27 los libros del Nuevo Testamento. Y si sumo las dos magnitudes, tengo los libros que están en la Biblia, 66. Entonces, ¿cuántos son los libros del Nuevo Testamento? 27. 27 los del Nuevo Testamento. ¿Cuánto es la mitad de 27, hermanos? La mitad de 27 es 13 y medio, están los cálculos exactos, 13.5. Bueno, a través de este servicio, de este hermano de consolación, de este hermano exhortador, alentador, él ha podido rescatar a Pablo, ¿cierto? Lo hemos visto claramente. No voy a entrar en eso, pero ustedes lo pueden seguir más adelante. Va a rescatar luego a su sobrino y lo va a mantener firme a pesar de toda la oposición, que es Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 13. Aunque muy seguramente escribió Hebreos también, aunque algunos dicen que pudo haber sido Bernabé el que la escribió. Pero 13 cartas de Pablo. Y el Evangelio de Marcos, 13 y 1, 14. O sea que indirectamente, por el ministerio de Bernabé, que alcanzó a Saulo y conservó para el Señor a Juan Marcos, se escribió la mitad del Nuevo Testamento. O sea, ese hermano que aparentemente era el actor de reparto, el que salía a la escena y volvía y se escondía, por su testimonio, por su obra, por la manera como edificó, alentó a los hermanos, de alguna manera nos llega más del 50% del Nuevo Testamento.
¿No les parece a ustedes eso verdaderamente extraordinario? Creo que algunos están pensando en el almuerzo y no les parece tan extraordinario, pero es extraordinario. ¿Ah? ¿Cómo va a terminar esto entonces por hoy? Porque el resto del libro de Hechos tiene que ver con esto que está sucediendo aquí, en el capítulo 13. Que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y nos va a dar los nombres propios de ellos. Bernabé, que aparece de primero, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, Simón el negro, Lucio de Cirene, norte de África, Manaén, el que se había criado junto con el Herodes el tetrarca, o sea, ese era el de dedito parado, el hijo de papi, y Saulo. Miren qué testimonio tan extraordinario de comunión en la iglesia de Antioquía, porque está Bernabé, que es de la tribu de Leví, está Simón el negro, ¿ya? Está Lucio, está Manaén. En la antigüedad a los príncipes les hacían homeschooling, ¿no? Pero no era educación individual, sino que llevaban otros niños de la aristocracia, otros príncipes, para que él fuera educado junto con otros niños, como hizo por ejemplo Aristóteles con Alejandro Magno. Entonces esos terminaban siendo como hermanos de crianza. Un hermano de crianza de Herodes está allí en Antioquía. Y está nuestro hermano Saulo, que era de la tribu de Benjamín. O sea que allí hay una mezcla, ¿cierto? Cultural, socioeconómica, racial, pero ahí está la gracia del Señor, que es la que trae la unidad. ¿Usted se imagina que podría hablar entonces Simón el negro con Manaén, el que había sido con Herodes el tetrarca? ¿Ya? Iban a hablar entonces de temas económicos, de si la derecha, si de la izquierda. Hablaban era del Señor, que era el que los tenía conectados en comunión. Y en esa comunión extraordinaria, pero es una comunión verdaderamente extraordinaria, porque aquí entre nos les suelto un dato. No hay nadie más racista que los judíos mismos. Y que hubiera un negro, y lo dice literalmente un negro entre ellos, eso era lo que el Señor había sido. O sea, se tumba cualquier tipo de barrera racial, económica, cultural, de lo que hubiera sido su formación anterior, lo que uno dice cuál es su trasfondo, nada de eso. Aquí lo que está es el Señor. Y están ministrando al Señor, están en una unidad al Señor, en una consagración al Señor, en oración y en ayuno. Y sucede lo que tiene que suceder, que es lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros. ¿Qué? Que el Espíritu Santo hable. ¿No venimos a eso? Cuando uno viene en un campamento, ¿quiénes van a hablar? La respuesta es, el Espíritu Santo va a hablar. ¿Necesita más o qué? El Espíritu Santo habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Que estos dos hermanos que ahora eran los que el Señor había utilizado extraordinariamente, los que estaban marcando la pauta, yendo adelante en Antioquía, ahora el Señor les dice, los vamos a bajar de ahí y los voy a poner en una obra distinta. Y aquí empiezan los viajes misioneros, y de esta manera vamos a ver cómo llega el testimonio del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Dónde empezó todo eso? En Antioquía. ¿A través de qué? De un sencillo hermano, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de fe, que había sido tratado por el Señor, que había dejado ser la ñapa. Él añade, José como era su verdadero nombre, y se había convertido en un alentador, un reactivador, un apoyador, un hijo de consolación. Y a partir entonces de lo que el Señor hizo en Antioquía, ahorita va a llegar el testimonio de él con su plenitud y su supremacía para llegar a todo el mundo. No nos alcanzamos a imaginar, todos los que estamos aquí, con buen testimonio, en la plenitud del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, hasta donde el Señor pueda llegar. Aquí hizo algo extraordinario después de Hechos 13 con estos dos hombres, que luego hasta terminaron peleando, etcétera, etcétera, que ese no es el tema ahora, ¿cierto? Y ahora somos mucho más que dos, somos más que 100, ¿sí? Seguramente más de 200 los que estamos aquí. Entonces tendremos que estar atentos a la dirección del Señor, porque su Espíritu Santo hablará y dirá, van a ser así y van a ser asá. Y por ahora nos vamos a poner de pie entonces y le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por lo que dejaste consignado para nosotros. Allí estaba esta carta personal para que cada uno de nosotros en esta mañana la leyera
y fuera tocado por ti, Señor. Queremos empezar por darte gracias por las circunstancias que estamos viviendo. Tú conoces, Señor, las luchas, los tropiezos, las caídas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cómo hemos sido inquietados, cómo hemos sido movidos, Señor, y cómo tú soberanamente has permitido muchísimas cosas para que nos reencaucemos a caminar dentro del propósito tuyo. No es el trabajo nuestro y no es la obra nuestra, es lo que tú estás haciendo. Y la gloria tuya, Señor, en este momento llena toda la tierra. Pero la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria tuya. Ya tu gloria la llena, Señor. Pero la gente no conoce que es tu gloria lo que están viendo. Para eso necesitamos ser tratados por ti, conformados a tu imagen, Señor. Cualquier tipo de pergamino religioso, como en el caso de Bernabé, o un judío de la tribu de Leví, debe quedar allí a tus pies. Y es lo que tu gracia en nosotros haga y nos transforme de ser un Él añade y nos convierta en hijos de consolación. Los que están allí en medio del dolor, en medio de la soledad, para alentar, para apoyar, para abrazar, para interceder, para reanimar, para verdaderamente exhortar en el sentido bíblico, para traer aliento, Señor. Nuestras iglesias locales necesitan de esa exhortación, Señor, que nos anime a permanecer fieles a ti, sin bajar la guardia, en medio de cualquier tipo de circunstancia que estemos enfrentando. Tú nos conoces, Señor, y en tu misericordia y tu gran amor, Señor, nos has extendido en tu paciencia, y hasta hoy podemos decir que has sido bueno con cada uno de nosotros. Quieres abrir nuestros ojos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que veamos la gracia tuya en la vida de los hermanos, en la vida de las distintas iglesias locales y en nuestra propia vida. Ver tu regalo inmerecido, la expresión de tu obra transformadora en el que cree y se convierte a ti, Señor. Abre nuestros ojos para ver eso y alegrarnos, regocijarnos y glorificarte a ti, Señor. No nuestras formas, sino nuestros modelos, no nuestras pautas de cómo tienen que hacerse las cosas. Reconocer la gracia tuya en otros. Claro que vendrá enseñanza y en esa enseñanza creceremos y profundizaremos y en muchos aspectos seremos corregidos. Pero empieza por reconocer esa gracia, Señor. Esa gracia en otros y esa gracia en nosotros, Señor. Una gracia que nos alcance tan plenamente que nos desborde y pueda convertirse en bendición para otros también, aún en situaciones materiales de estrechez, como leíamos al final del capítulo 11. Señor, este es un momento en tu palabra donde el curso del desarrollo de tu iglesia va a tomar un rumbo, una dirección completamente distinta. Pero no fue obra humana. No fue en el esfuerzo, en el intelecto, en la capacidad, en la habilidad de algún hombre. Tú estás apartando hombres para la obra tuya. O sea que no es la obra de un hombre, son hombres para tu obra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu dirección, a no meternos en lo que no nos corresponde y a no limitarnos de entrar en lo que tú nos has mandado, para que dejemos de pecar por exceso o por defecto, Señor. Siguiendo la dirección tuya, nos podamos mover o podamos estar quietos según la dirección tuya. Ahora en lo que queremos reposar, Señor, es que tú continúes tu obra en nosotros. Y si no lo habíamos visto, que también nos abras los ojos para ver lo que tú has estado haciendo en estos años. Así como para Saulo en Tarso fueron años de desierto y de soledad, posiblemente lo que vemos en estos años que han transcurrido puede haber algo de desierto y algo de soledad también, pero que por encima de eso podamos ver lo que tú pacientemente
has estado también tratando en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos que nos transformes así como que un José se convierte en un Bernabé, así como un Simón, que es un junco que se mueve fácilmente por el viento, se convierte en algo consistente para la gloria tuya. Señor, nuestras iglesias locales necesitan reflejar tu supremacía y tu plenitud. Que nuestras vidas sean ese ejemplo palpable, Señor, y que de esa manera expresemos lo que verdaderamente significa ser un cristiano, alguien que vive bajo tu supremacía y reflejando tu plenitud donde quiera que vaya. Gracias por esta mañana, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por lo que continúa para nosotros, Señor, del tratamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Continúanos ayudándonos a estar muy, muy atentos a la dirección de tu Espíritu y a la edificación de tu palabra en cada uno de nosotros. Es la oración que te hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.